Aunque Mario Bros. Sea una de las películas más esperadas, no se salva de contener muchos errores. Así que llegó el momento de descubrirlos. Y de una vez te aviso, amigo, ten cuidado con los spoilers si aún no has visto la película. Los Toads se preocupan cuando escuchan que Mario no lo logró. Y Mario se ha ido. Pero ni sabían quién era. De hecho, en ningún momento Peach lo presenta. Solo es alguien que no es tan importante. Oiga, ¿quién es él? ¡Él no es importante! Bien, esto no sé si fue a propósito, pero para mí es un error fatal. En el restaurante vemos cómo Spike se burla de los hermanos Mario y de un momento a otro se va como si nada, sin comerse toda la pizza entera familiar que pidió. Digo, nada más se ve que se comió una rebanada y luego el desgraciado deja un billete que pareciera ser de $100. ¿Qué? ¿Quién rayos paga $100 para nada más comerse una rebanada de una pizza familiar? Ni modo que se lo haya regalado a Mario y Luigi para no verse tan malvado. Los hermanos Luigi y Mario reciben su primera llamada para un trabajo y ellos se emocionan, corren rápido hacia la camioneta y todo, pero nunca preguntaron la dirección. Su lavabo está goteando. ¡Qué bien! ¡Qué bien que nos haya llamado porque podemos ir a repararlo de inmediato! ¡Ok! Luigi solo aceptó el trabajo y ya le colgó a la señora antes de que le dijera en dónde. Encima, decían que se quedaban sin tiempo. Pero, ¿por qué? No es como que las tuberías fueran a desaparecer, ni tampoco es pizza como para que se enfríe. Y digo, cuando ellos llegaron, los señores nada más estaban descansando, así que podrían haber esperado unos cuantos minutos. Todo esto es demasiado raro. Más adelante vemos cómo las calles de Brooklyn se llenan de agua, literalmente, y no se les ocurre llamar a un plomero o siquiera a un especialista. Simplemente intentan tapar la fuga con un hombre encima del agujero. Y es como si Mario fuera el único en la ciudad en saber qué es una válvula de presión. Teniendo a tantos expertos en la ciudad de Nueva York, que no es tan chiquita, a ninguno se le pudo ocurrir, porque no creo que Mario sea el único plomero inteligente. Y un error que no muchos notaron es en esta misma escena, y es que desde el inicio no se ve que ni Luigi ni Mario traigan ninguna linterna. Incluso cuando se meten a la coladera, esta está repleta de agua, por lo que lógicamente esta linterna se tendría que haber dañado de algún modo. Y no sé cómo funciona la física con las linternas de Mario y Luigi, pero es que si nos fijamos en la bolsa, es imposible que quepa tan siquiera una. Y de repente, cuando ya entran de una escena a otra, ya traen dos hiper mega linternas grandísimas que parecen faros. Y no creo que las hayan encontrado de ese lugar funcionando, porque el mismo Mario dice que este lugar se ve completamente abandonado de años. Creo que nadie había bajado aquí en muchos años. Además, Luigi lleva consigo su teléfono, que me imagino que ya lleva una linterna integrada. Así que, ¿por qué traer estos faros tan enormes a un pequeño trabajo de plomeros? Aparte, cuando Luigi tiró su teléfono, este se estrelló solamente de la pantalla, no de la parte trasera. Así que sí, Luigi aún trae linterna de teléfono. Mario llega al reino champiñón y todo está bien. Nos enseñan varios planos de cómo se ve el reino y después, al llegar con los demás Toads, vemos que hay un montón de obras y construcciones como puentes, fuentes, tiendas, entre otras cosas. Pero si regresamos a las vistas de lejos del reino champiñón, todo esto no aparece. Solamente se ve que está lleno de hongos y ya. Lo único que parecía estar son unas cuantas paredes con tuberías y el castillo. Esto, o a menos que nos hayan hecho una referencia cuando estás jugando algún juego de Mario y ves otros mundos desde lejos. No se ve todo, solamente se ve unas cuantas cosas. Los Toads mandan a la batalla a la princesa y completamente sola. No le ayudan en nada. Y eso que tenía guardias armados. Mínimo un arma le hubieran dado. Pero ni eso. Y pues sí, la princesa podrá estar bien entrenada y todo. Pero los Toads la entrenaron. ¿No podía haber al menos uno capaz de hacer todo esto? Claro, aparte del único honguito valiente. Luego Peach crea un nivel para entrenar al bigotón y le dice a Mario que lo pase. Si pasas este nivel,
Puedes venir también. Pero, ¿es que en ese mundo existen los videojuegos? ¿Por qué usó la palabra nivel si Peach llegó ahí siendo una bebé que no sabe nada del mundo de afuera? Y la película tiene muchos errores de este tipo. Igual Mario más adelante le dice a Kong que si juegan en modo cooperativo. ¿Jugamos cooperativo? ¡Sí, señor! Aunque Mario sí sabe lo que significa, Kong no, y aún así acepta. Es como si todos los personajes estuvieran al tanto de que son un videojuego. Y ahora, un error que tuvieron los directores de la película fue en cuanto a los power-ups, ya que no todos han sido unos adictos a los videojuegos de Mario, y es que el único power-up que se presenta bien y es explicado de qué es lo que hace es el del hongo, el cual te hace crecer con más fuerza, y los demás simplemente los dejan para los que no han jugado mucho Mario, adivinen qué rayos está pasando. Mario tiene una increíble habilidad para parkour y saltar los obstáculos en su mundo, pero llega el Reino Champiñón y se le olvidan. Él falla en todo. Mario pasó días entrenando, pero Luigi sigue exactamente donde mismo. Parece que no supieron qué hacer con Luigi y simplemente lo olvidaron. Por eso fue más fácil dejarlo encerrado por casi toda una película. Mario sigue viajando y moviéndose durante toda la trama, mientras que Luigi solo fue de un punto a otro tardando demasiado. ¡Días! Y eso que los Shy Guys lo llevaban volando, mientras que Mario, Peach y Toad nada más andaban a pata. Solo los Kongs tienen autos. Es extraño cómo los Kongs y hasta los Koopas son capaces de crear karts, pero en el Reino Champiñón no. No hay justificación para esto. Y hablando del Reino Champiñón, ¿por qué fueron los Toads los que encontraron a Peach y no cualquier otra criatura de otro reino? Y para los que digan que la tubería está justo enfrente del Reino Champiñón, déjenme me explico un poco más. Si recordamos, todos los Toads eran unos completos cobardes, tan cobardes como para no andar merodeando ahí, tan lejos de su pequeño reino champiñón. Ya sabemos que el único que tenía huevitos como para andar solo hasta allá era el único Toad valiente, y esto porque le falta un tornillo. Mario acepta agarrarse a golpes con Donkey Kong, y al entrar a la arena, Mario va como si nada, y ni siquiera se fija que el suelo se reduce a una simple viga. Mientras camina va volteando para todos lados menos al suelo. Y ya después de que casi llega a la mitad, de repente se espanta y le da vértigo. En serio, ¿cómo sirve Mario en esto? Tanto entrenamiento y la princesa nunca le explicó a Mario sobre los tipos de power-ups que existen. Es más, a Mario ni se le ocurrió preguntar, y eso que están por todos lados. Solo llega a un mundo lleno de hongos y asume que es perfectamente normal. Y lo siento, pero voy a tener que decirlo, los karts son épicos, pero están muy forzados en su aparición. Realmente si se ponen a pensar, no hacía falta usarlos tanto, y pudieron haber usado otra forma de atacar a Bowser. Además, ¿por qué Peach se hizo una moto? Si se supone que solo había karts, y pues también se cambió de ropa como si nada. De la nada sacó un traje de piloto y hasta un casco. ¿Qué acaso los Kongs también tejen ropa a la velocidad de la luz y a la perfección? ¿Y qué me dicen de las habilidades súper avanzadas de Peach para manejar una moto a altas velocidades? ¿En dónde rayos estuvo practicando? Si su reino solamente está lleno de tuberías, hongos que se espantan fácilmente y unas cuantas plataformas que flotan en el aire. Aparte de que, como ya dijimos, el Reino Champiñón no sabe hacer karts. Al principio, vemos cómo el castillo de Bowser se acerca al reino de los pingüinos, pero ¿por alguna razón necesita anclarse? Como si las anclas fueran suficientes como para bajar todo el castillo, el cual debe de pesar muchísimas toneladas. Díganme, ¿qué diferencia tiene aventarle unas bolitas de ancla a nada más estacionar tu mega lanchísima? La guerra comienza, y el poder de los pingüinos y su armamento de bolas de nieve no logra acabar con Bowser. Los pingüinos están de un lado defendiendo su territorio, luego Kamek los lanza hacia los lados para dar paso a que Bowser haga sus porquerías con el pobrecito castillo. Y de pronto, en tan solo unos segundos los pingüinos pasan de los laterales de aquí hacia acá con los Koopas ya bien abrazaditos. Y los Koopas no son así muy eficientes que digamos. Al parecer los pingüinos pueden teletransportarse. Eso o hay tuberías de Mario escondidas en la nieve.
El castillo de Bowser de la nada está por encima de la pista del arco iris. Como ya dije, esa cosa debe de pesar toneladas, y aún así es capaz de aparecer muy rápido. Y eso que los Shy Guys también tenían un vehículo volador y tardaron días en llegar. Si los vehículos podían andar en el agua, ¿por qué usar la pista arcoíris? Vemos cómo la moto de Peach es capaz de andar por el agua, así que usar la pista arcoíris fue puro pretexto, y pues ni modo de no agregarla a la película. Al final, Luigi y Mario se vuelven muy buenos saltarines al tener la superestrella, y hasta son buenos peleando. Pero, pues Mario fue el único que recibió entrenamiento. Incluso antes de viajar al Reino Champiñón, Mario ya hacía acrobacias. Pero Luigi no. A Luigi hasta tenían que abrirle paso para que no se anduviera azotando con todo. La pelea final ocurre en Nueva York, y a nadie parece molestarle, o siquiera confundirle que aparezcan criaturas extrañas en medio de la ciudad. Supongo que debe ser normal para ellos desde que los Vengadores aparecieron. Es que hasta los padres del propio Mario se asoman de la ventana y lo felicitan, sin siquiera poner atención a todo el desastre que está ocurriendo. Bueno amigos, eso fue todo. ¿Tú crees que la película tuvo errores bastante graves o acaso se los perdonas?